Hola, hola coaches, saludos, saludos coaches determinados, ¿qué tal? ¿Cómo va su domingo? Hace poco estuve interactuando por ahí con algunos de ustedes en nuestro grupo de WhatsApp y decidí pasar por acá un momento a compartir quizá un poco de lo que he estado leyendo, así lo dejamos aquí plasmado en un video y le puede servir a otros que estén por ahí o que eventualmente se nos unan al grupo. ¿Qué crees que te hace falta para crear un cliente nuevo? ¿Qué crees que te hace falta para crear un cliente nuevo? Ha sido interesante. He visto algunas de las respuestas. Hemos interactuado con algunas de las respuestas ahí por medio del WhatsApp. Y, y es interesante. Hay muchas cosas que se pueden decir al respecto. Una pregunta que yo me hago acá. De hecho, hice la pregunta en el grupo. Primero, porque hoy la verdad es que es un día domingo bastante aburrido. Esta cuarentena, encerrados y desde ahora hasta no sé cuándo aquí en Costa Rica. Ya desde ya la estoy sufriendo. Eh, y estaba pensando en eso, cómo crear un cliente nuevo, cómo se crea un cliente nuevo. Y bueno, me llevó a querer escucharlo, saber qué razonamiento y qué ideas tienen ustedes. Y ahí hemos compartido un poco. Saludos Cristian, que te veo por aquí en vivo ya. Eso, excelente. Ok, vamos a ver qué he visto por ahí y qué les puedo compartir. Eh, no sé, tenemos el caso de Josué, que en el grupo en WhatsApp nos comentaba un poco extenso o en detalle más bien mucho de lo que ha pasado con él en las últimas semanas, que ha tenido alrededor de 30 conversaciones y él mismo autoevaluándose pues encuentra algunos detalles que siente importante trabajar. Eh, Tenemos el caso también de Andrea, que también nos comentaba que en las últimas semanas ha tenido bastantes conversaciones, no sé cuántas, pero bastantes. Sin embargo, ninguna se convirtió en un sí. Ok, entonces este es un escenario, es el escenario donde se ha logrado llegar a conversaciones, se ha tenido múltiples conversaciones, pero todavía no se ha creado clientes. Y tenemos el otro escenario. ¿Cuál es el otro escenario? El otro escenario es, estoy tratando de descifrar cómo lograr tener conversaciones. Y eso lleva a un pensamiento inicial en muchos que es eh, redes sociales, anunciarme, definir el nicho para poder hacer contenidos que vayan mucho más enfocados. Pero esa línea de pensamiento está en todo coach nuevo, siempre está, estuvo en mí, está en todo el que recibe un cartón de coaching. Porque es lo que todo el mundo dice allá afuera, que hay que saber cuál es el nicho, que hay que saber cuál es para poder crear contenidos, que si usted no crea contenido nunca va a crear un negocio. No me voy a extender en eso ya, porque ya he hablado un poco al respecto en otros videos, pero la verdad es que esos son cuentos, son historias, son excusas. De hecho no es cierto, no es cierto. Voy a dejarlo ahí, después podemos profundizar, pero no es cierto que se necesita definir un nicho, no es cierto. De hecho, es un error. Es un error querer definir un nicho al principio del negocio, cuando se está creando un negocio. Um, Más adelante se va a definir el nicho, téngalo por seguro. Se va a definir, pero no el principio no es el momento. Pero tenemos este escenario, no tengo conversaciones y entonces, ok, ¿cómo hago? Y la lógica, el razonamiento y mucho de la influencia de escuelas, de academias de formación, de peers, de lo que yo veo en otros coaches es, bueno, hey, pues póngase en línea, comparta contenido, ve a ver cómo hace para, y aquí está el detalle, diría Cantinflas, para atraer clientes. Esa es la premisa, cómo atraer clientes. Pero Josué nos contrastaba la situación, porque él mismo nos decía en el texto, eh, yo ni siquiera usé redes sociales para tener 30 conversaciones. Maravilloso. Porque eso comprueba que no necesariamente necesitamos convertirnos en gurús de las redes sociales para poder crear clientes. Pero aquí está el detalle. Crear clientes versus atraer clientes. Mi pregunta es, ¿qué crees que te hace falta? Primero, ¿qué crees? Ojo que le estoy apuntando a las creencias, no al razonamiento. ¿Qué crees que te hace falta? Y ojo, dos, para crear un cliente. Nunca pregunté para atraer a un cliente y no es lo mismo. Y es intencional. Yo hablo de crear clientes. Yo nunca hablo de atraer clientes. Ok, entonces, vamos a ver.
¿A qué nos lleva esto? Tengo una lectura acá de un libro que escribió mi coach, que comienza con una cita de uno de mis autores favoritos que se llama Carl Gustav Jung, creo que de Christian también, por cierto. Y la frase o la cita dice de esta forma: la reunión de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si existe una reacción, ambos son transformados. ¿A qué chiva está esta frase? La reunión de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si existe una reacción, ambos son transformados. Me fascina esa frase de Carl Gustav Jung. Carl Jung. ¿Qué tiene que ver esa frase con lo que estamos hablando? Tiene mucho que ver. Tiene todo que ver. Porque yo entiendo perfectamente cuando se es nuevo, pero en realidad en todo momento. Nuestra mente siempre, al menos cuando estamos pensando en crear un negocio, nuestra mente está totalmente enfocada en cómo creo mi próximo cliente. Y es más, seamos todavía más honestos en esa frase y en ese enfoque. ¿Cómo consigo que alguien me contrate? ¿Cómo logro cobrarle a alguien y que me pague? ¿Cómo hago dinero con esto? Y eso significa cómo hago mi próximo cliente o cómo hago mi próximo taller o lo que sea. Pero realmente detrás de todo el show está okay, cómo hago plata, cómo hago dinero, punto. Entonces, detrás de cómo hago dinero, entonces está, ok, cómo atraigo a esa persona que esté dispuesta a pagarme, cómo traigo a esa persona que quiera poner dinero en mi cuenta, en mi bolsillo. Entonces se convierte inmediatamente en un proceso de venta. Y perdemos toda la perspectiva que realmente importa. Recordar que esto es un negocio de relaciones. Aquí la premisa no, es más, hasta la pregunta está mal enfocada, porque aquí la premisa no debería de ser cómo creo mi próximo cliente, sino cómo creo mi próxima relación. El cliente va a venir por defecto. Va a venir por defecto de acuerdo a qué tan servido está el cliente. Mientras les comparto esto, me estoy hablando yo, por cierto. Sirve de catarsis, me lleva a pensar en mis propios procesos, en lo que estoy haciendo. Y les voy a ilustrar con casos de la vida real. Muchas personas me preguntan, Manuel, ¿cómo hago para crear clientes afuera? ¿Cómo hago para ir más allá? No sé, para cruzar fronteras. Y es exactamente lo mismo. Es un tema de relaciones. Es cómo crear relaciones. ¿Cómo hago para crear relaciones? Vamos a ver qué más veía por aquí. Y el tema, basándome en algo que leía por acá, precisamente, el tema no es cómo hago relaciones, pero secretamente pensando, ok, ¿cómo comienzo a cultivar una relación para ver de qué manera logro que entonces en algún punto la logre convertir en una venta y ofrecerle lo que tengo y que me lo compre? Porque como quiera que sea, intencionalmente detrás de todo eso lo que está es cómo hago para venderle. Y no es lo mismo cuando yo realmente estoy genuinamente creando una relación. Detached from the outcome, desconectado del resultado, indistintamente de si en el corto plazo me va a generar o no, en algún momento me va a generar o no ingresos, que puede ser que no me los genere. Pero ese es el detalle, que también nos volvemos muy cortoplacistas. Ok, entonces yo quiero el cliente ya, yo quiero el ingreso ya, o tal vez necesito el ingreso ya. Y ya no solo perdemos la perspectiva de que estamos en un negocio de crear relaciones, sino que hay una segunda perspectiva que perdemos. Y la segunda perspectiva es, ¿está listo? Seguro. Que este es un negocio de largo plazo. Este no es un negocio de corto plazo. Este es un negocio de largo plazo. Si usted quiere pensar en todos tenemos situaciones de corto plazo, pero si usted solo se enfoca en el corto plazo, está perdiendo toda la perspectiva de la realidad de su negocio y no va a ser sostenible. No va a ser sostenible. Ok, entonces, en los dos ejemplos que tenía en el chat, me decían 30 conversaciones por un lado, por otro lado Andrea, no sé cuántas, pero tuvo bastantes. Algunos decían, es que lo que me hace falta es tener más, creérmela, decían algunos, creérmela. Y yo le preguntaba, creo que a Carlos, okay, ¿cómo se la cree? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se la cree uno más?
le aseguro algo. Si usted mismo se está diciendo ese cuento, yo necesito creérmela, que es muy cierto. Nosotros muchas veces necesitamos creérnosla. Pero si el cuento que usted tiene es estoy pensando al respecto, nunca se la va a creer. Porque para llegar a creérsela no se la cree pensando. Uno no logra creérsela pensando. O sea, eso es como que usted quiera aprender a nadar y pretenda creérsela lo suficiente sentado en la orilla pensando en cómo va a ser para llegar al otro lado. No. Por mucho que lo piense y hasta por muchos libros que se lea a la orilla de la piscina, de nada le va a servir. Si no se tira al agua, no le va a servir de nada. La única forma de creérsela uno más es tirándose al agua. Es tirándose al agua, es la única forma. Amarremos eso con el servicio. Vean, ya les había contado esta historia antes, creo, pero de repente alguien está por ahí y no la ha escuchado. Este famoso robot, que lo dejo por aquí, ahí medio se ve. Y se me escapó por aquí 2 libros. Ajá, este libro y otro que tengo por ahí escondido, que no me acuerdo dónde lo puse. Pero era otro libro, un libro de Steve Chandler. Ah, aquí está. En una ocasión, les voy a contar la historia rápido. Así que tiene que ver todo esto. En una ocasión, yo vi en internet una entrevista que le hicieron a un coach. Era una conversación de 30 minutos. De hecho, era un escenario en el cual en 30 minutos el coach le estaba haciendo coaching a una persona y después hicieron una deconstrucción de toda la sesión. Y yo estuve viendo esa sesión. Cuando yo vi la sesión me gustó mucho la forma como ese coach desarrolló la conversación. Y al final mencionaron que estaba por publicar su libro. Entonces me di a la tarea de buscarlo. Yo quería conseguir el libro, pero no lo encontré. Entonces contacté al coach en privado, lo busqué en redes, lo contacté en privado, le comenté que había visto la sesión y le pregunté que dónde podía conseguir el libro. Bueno, resultaba que el libro todavía no se había publicado, ya estaba a punto de publicarse, estaba cerca de publicarse, pero aún no se había publicado. Como esa era la situación, el coach me dijo, ok, pero si querés, te comparto la versión PDF, que es la final, para que lo lean digital mientras sale. Y yo, feliz y maravillado, me lo compartió, me lo mandó por correo. Fabuloso. En la historia, en el libro, había una historia que me gustó mucho. Ese coach y yo nunca habíamos hablado, esa fue la única ocasión en la que yo lo contacté. Yo recibí el libro, de hecho yo le dije, ok, lo voy a leer y le aseguro que cuando el libro salga a la venta en Amazon le voy a compartir un review. Entonces me puse a leer el libro y en el libro de él encontré una historia que me gustó mucho. Una manera sobre cómo realizar tareas las cuales usualmente postergamos porque permitimos que nuestras emociones se metan en el camino. Y entonces comentó cuando él estaba trabajando con Steve Chandler y le estaba pasando exactamente eso y Steve Chandler le hizo una propuesta. En ese entonces, Chandler le sugirió que, de hecho, le obsequió un robot a él y le sugirió que programara el robot para hacer esas actividades. De esa manera, si el robot las hiciera, el robot no tiene emociones. Entonces, en fin, desarrolló la historia, me gustó mucho, me conecté con ella porque yo sabía que estaba procrastinando muchas acciones que tenían mucho que ver, yo estaba poniendo mis emociones de frente. Entonces, cuando yo lo leí y le escribí el review en Amazon, de hecho, antes de escribir el review, yo le contacté en privado, le dije que me había gustado mucho el libro y le resalté que me había gustado mucho esa historia, que particularmente esa historia me había llegado. Bien, él conversó conmigo, de hecho me invitó a una conversación o dos, tuvimos unas conversaciones de coaching muy buenas, me gustaron mucho y eso fue todo. Yo como cliente o potencial cliente, yo no di un solo paso, siquiera para entender cuánto cobraba o cómo funcionaba, cero, yo no lo mencioné, muy agradecido por las conversaciones, claro que saqué provecho de ellas, pero no hice nada más. Y listo, ahí quedó. Fueron como 2 conversaciones aisladas y no hubo más. Un día
llega a mi casa un repartidor de estos courier, de estos que traen encargos, productos de afuera. Y llega a mi casa y me trae una caja. Yo no había comprado nada, pero esa caja venía para mí. Entonces la recibí. Y cuando abro la caja, para mi sorpresa, me encuentro estos dos libros y este robot. Este libro del frente es el que él había escrito. El libro de atrás, World Warrior, es uno de los libros de Steve Chandler que es fantástico. Y este robot, porque fue la historia que resonó en mí. ¿Cómo cree usted que fue mi reacción a eso? Aquí está el robot todavía conmigo. Y todavía hoy sigo contando esa historia. Adelantemos el tiempo. Obviamente lo contacté, obviamente le agradecí, yo estaba fascinado, hasta hice un post en aquel entonces al respecto. Eso fue hace como 3 años, 4 años quizá. Y el tiempo pasó. Eventualmente él me contactaba, siguió, me mandaba audios. Minor, grabé este audio. Minor, Chandler me envió esta información, este audio, creo que te va a servir. Te lo paso. Me consultaba cómo me estaba yendo. Por allá adelante tuvimos alguna conversación, 2 más perdidas, check-ins para ver cómo estaba. Me coaché un poco. Así en un gran lapso de tiempo. Hasta que un buen día, llegó un día en el que dije, ok, voy a contratar a otro coach. Ya yo había trabajado con Rich. ¿A quién cree usted que contacté? ¿Cuánto cree usted que fue el trabajo, el research que yo hice para ver a cuál coach contrataba? No hice ningún research. No hice ninguna búsqueda. No investigué nada. Lo que hice fue contactar a Dave de una vez. Pedirle una conversación. Ya directamente decirle, Dave, estoy interesado, quiero saber. Y tuvimos una conversación. Y no entró a decirme ni siquiera. No entró a responderme de una vez cuánto era y cómo funciona. No. Entró a coacharme. Entró a entender qué quería yo crear. Por qué quería yo crear algo con un coach. Por qué con él. Me coachó toda esa sesión. Hasta que llegamos a un punto final en el que ya, ok, sí, hablemos. Porque yo sí quiero. Y ya me hizo una propuesta. Y trabajé con él. Y he trabajado con él 2 años. Y siendo cliente o no siendo cliente directamente con él, él nunca ha dejado de acercarse y de compartir contenidos conmigo. Eso es crear a un cliente. Eso es crear una relación que potencialmente crea un cliente. Si te hubiera visto el corto plazo y hubiese tenido conmigo las 2 conversaciones que tuvo, hubiera dicho uno más de no sé cuántos que me dicen que no y yo ya no sé qué hacer, esto no sirve y ya no sé qué hacer, dónde conseguir más gente, tengo que ver cómo traigo más gente nueva y se hubiera olvidado por completo de mí. Sí me siguen, sí tiene sentido, porque si hubiera hecho eso no hubiese llegado a percibir toda la inversión que yo he hecho en él. Tiempo adelante. Por eso les digo que esto es un negocio de largo plazo. Entonces, si usted ya tuvo 30 conversaciones, si tuvo 10, si tuvo 5, si tuvo 20, si todas han sido un no, entienda que son un no en este instante. Hay cosas que evaluar. Número 1, hay que ir a evaluar qué puedo hacer yo diferente o mejor para impactar aún más esas conversaciones. Estoy seguro que hay potencial, porque yo lo viví al principio. Mis primeras conversaciones eran terribles. Y todavía hoy día sé que todavía tienen mucho que mejorar. Siempre podemos mejorar. Pero hay estrategia, hay una forma de manejar esas conversaciones que hay que aprender a desarrollarlas. ¿Por qué? Porque hay que aprender a guiar a ese posible cliente, no hacia lo que él cree que quiere. Porque no siempre lo que él cree que quiere es lo correcto. O no siempre ni siquiera tiene claro qué es lo que quiere. Hay que ayudarle y guiarle en esas conversaciones para entender cuál sería el verdadero producto y beneficio de una relación de coaching de 6 meses, de un año, de trabajar juntos por tanto tiempo.
¿Qué es lo que quiere crear? ¿Cómo quiere que su vida sea diferente? Si yo como usuario no encuentro el valor de cómo mi vida va a ser diferente, no voy a contratar a nadie, aunque las conversaciones sean muy buenas. Pero el cliente se crea. Hay que crear al cliente. Entonces, si usted ya tuvo conversaciones, cuantas sean, haga de nuevo un recuento. Lo invito a que haga esto, porque usted posiblemente a este punto ya ha tenido conversaciones. Ya sabemos que José nos comentaba de las 30 que tuvo, de que Andrea tuvo otras bastantes en las últimas semanas, pero todos hemos tenido conversaciones. Haga algo. Haga un recuento de las conversaciones que ha tenido en los últimos 6 meses. Solo un recuento, empiece por hacer el recuento, anótelas. Busque su calendario, saque el nombre, diga, ok, con fulano, con mengana, con sutano, con el robot, anótelas. Y cuando ya las tenga todas, pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que compartí algo específicamente con cada una de estas personas? ¿Cuándo fue la última vez que les contacté para ver cómo estaban? ¿Cuándo fue la última vez que les envié algo? Yo no les estoy diciendo que le manden a todo el mundo un robot y un libro. Llegará un momento en el que usted esté listo para hacerlo. Porque esa es una inversión mínima para lo que usted va a ir a recuperar después en un contrato de un año. Mínima. Pero no tiene que llegar a eso. Con solo saber con quién conversó hace 2 meses, tener el recuerdo de qué fue esa conversación, saber lo que hoy está pasando en nuestra situación global y llegar y grabarse usted un audio y decirle, mira, pensé en vos, te mando esto. O mira, cómo va todo, hace 2 meses no hablamos, pero con todo lo que ha venido pasando, contame qué ha habido, qué ha sucedido. Entonces, sigues cultivando una relación. Va a llegar un momento que una de todas esas tantas personas, o 2 o 3 o 5, muchas, van a llegar a tocar la puerta y decir, hey, Minor, Cristian, quien sea, quiero que hablemos, necesito coaching, quiero coaching. Va a pasar si usted está haciendo el trabajo de cultivar las relaciones. Entonces, ¿qué cree que le hace falta para crear un cliente nuevo? Si la respuesta es creérsela, la respuesta a creérsela es acción. Y la acción no es la acción para ir a ver cuánto vendo, es para ver cuál nueva relación puedo crear hoy. Créame que en el proceso de X conversaciones, unas cuantas van a ser de corto plazo. Va a aparecer alguien que va a decir, yo quiero, démosle. ¿Cuánto vale? O al menos entendamos a ver cómo lo hacemos realidad. Va a haber algunas en el corto plazo, pero va a haber otras que va a tomar mucho más tiempo crearlas. Muchos de aquí han sido ejemplo de esto. Muchos de aquí me han conocido a mí desde hace años. Y han estado cerca, y han consultado, y hemos conversado, y eventualmente hemos tenido la dicha y la oportunidad de trabajar juntos. Yo he tenido personas a las que he servido, he contado otras historias, y han aparecido después en mi vida 2 años o 3 años después, en los que ya hemos ido a concretar algo. Siempre va en torno a una nueva relación. ¿Cómo crear un nuevo cliente? Les voy a contar, y con esto voy a cerrar este live. Les voy a contar, saludos Josué, por cierto, aquí te veo, Andrea, saludos, y Chris, que también está acá hace rato. Les voy a contar algo, cómo hacemos clientes fuera de nuestras fronteras. Ok, ¿en qué estoy en este instante? No se lo había contado a nadie, creo que ayer se lo conté a Chris. ¿En qué estoy yo en este instante? Vean, hablando de procrastinar, yo tengo, ya perdí la cuenta, no sé, meses no, les puedo asegurar que quizás son un par de años, que he venido saltando en determinado momento. Debería empezar a crear clientes afuera, crear más clientes en Estados Unidos o en Europa. Y lo pienso y hago un intento de hacer algo y después me apago y no hago nada y dejo que entren excusas y me vuelvo a enfocar acá y empiezo a hacer un montón de cosas, pero la idea se me queda dando vueltas y no hago nada. Y hasta me he coachado al respecto y he salido impulsado y no he hecho gran cosa. Y yo sé, siempre he sabido que detrás de eso lo que ha habido es una autocrítica muy fuerte, sed de dudas quizá, aun cuando es paradójico, porque aun cuando he tenido clientes gringos, he tenido clientes en inglés, he tenido entrevistas en inglés,
La otra me invitaron para un podcast que fue en inglés. O sea, no hay excusa. Yo he servido a clientes, y no solo coaches, pero he servido a clientes en inglés. De que claramente es mi segundo idioma. Pero yo me he creado cuentos de alguna forma y siempre lo he procrastinado. Bueno, en estos días, otra vez volvió a mí. Hace unas semanas, otra vez volvió a mí. Eh, sigue martillando eso. Tengo más. Y ha habido gente de afuera que me ha dicho, Minor, ¿por qué usted no crea contenido en inglés? Minor, ¿por qué no lanza esos programas en inglés? Minor, yo me apuntaría a esos programas si usted lo sabe. Y aunque me han dicho, no lo he hecho. Ahora, volvamos al servicio. Me planteé eso, me planteé hacer algo al respecto, porque quiero hacer algo al respecto. Y entonces empecé a cuestionarme, ok, ¿cómo hago? La pregunta que a mí me han hecho, ¿cómo hago para crear unos clientes en inglés? Coaches, particularmente coaches en este caso. Y la respuesta siempre se devuelve lo mismo. Servicio, relación. No puedo simplemente llegar a tocar la puerta de un grupo a vender. No puedo. No se puede. No así, no directamente. Es crear una relación. Es buscar cómo crear una relación. Así, en cuestión de una semana, la semana pasada, me enfoqué en algunos grupos y empecé a ver publicaciones que estaban realizando coaches nuevos. Las mismas típicas preguntas y posts que se hacen en Latinoamérica es exactamente igual en Estados Unidos y afuera. Es igual en todo lado. Todos tenemos las mismas dudas, todos pasamos por las mismas situaciones, el mismo. Entonces empecé a ver consultas y empecé a responder consultas, pero empecé a responder distinto, como les he hablado en otros videos. Empecé a responder diferente, empecé a contactarles un poco en privado, les decía, mira, te mandé un mensaje, les he dicho 2-3 cosas que van más allá de lo que ha hecho la mayoría. He opinado opuesto a lo que la mayoría les ha opinado y les he dicho mi experiencia totalmente distinta. Usted no tiene por qué hacer esto, usted no tiene por qué entrar en aquello. Les he dado contexto, les he dado contenido, pero además les dije, voy a crear un programa piloto para coaches que estén interesados en entender cómo crear un negocio exitoso del coaching. Aquí están mis respuestas. Y si lo del programa le interesa, como es un piloto, no va a tener costo, hagámoslo. Lo estoy haciendo intencional y les he dicho, lo estoy haciendo intencionalmente sin costo porque es un programa corto, no es mi típico programa. Lo que estoy lanzando es el X90D que he realizado con ustedes, el aprendiz por 90 días. Pero se está lanzando un piloto. Bueno, voy a tener un espacio ahí, voy a poder compartir con ustedes para responder todas esas consultas que ustedes tienen. Y así empecé a responder, y así empezaron a responder, y así han llegado. Y así han llegado, yo me desconcentré, varios interesados para el programa y lo comenzamos mañana. Entonces, así, relaciones. Varios me han dicho, bueno, no puedo en ese horario. Ok, entonces déjenme para ver cómo le puedo servir de una forma diferente. Tengan por seguro que los voy a invitar uno a uno. O si es posible, hago un segundo grupo. Pero todo comienza con servir y todo comienza con crear relaciones. Y todo se mantiene con la visión de largo plazo, no de corto plazo. Si usted no está yendo más allá, si usted no está sirviendo, si no está creando las relaciones, le va a costar mucho crear los clientes. Ahora, si está teniendo todo eso y aún así no los está firmando, hay algo más que afinar. Pero eso que hay que afinar ya es un trabajo muy, muy personal. Ahí hay que entender mucho más la práctica, la estrategia, el cómo yo estoy desarrollando la conversación. Siempre hay oportunidades de mejorar. Pero todo comienza con servicio. Todo comienza con relaciones. Si usted se está brincando el concepto de relaciones para saltar de una vez al concepto de la venta, le va a costar. Y cada persona que se cruza en su camino es una persona que usted puede seguir cultivando, trabajando, ayudando, sirviendo. Porque si no lo es hoy, en un mes, en 2 meses, en un año, en 2 años, puede llegar a ser su cliente. Entonces, ¿qué crees que te hace falta para crear un cliente nuevo? Saque conclusiones con lo que le he compartido. Yo también estoy sacando las mías para los próximos objetivos que estoy por cumplir en estos 6 meses. Todos estamos exactamente en el mismo camino. La única diferencia entre todos nosotros es que estamos en diferentes niveles,
pero en el camino estamos en el mismo, solo que estamos en diferentes niveles. Y eso implica problemas diferentes, estrategias diferentes o de alguna forma propuestas diferentes, pero el camino es el mismo. Y al final de cuentas la práctica es la misma. Todo se reduce aquí, todo vuelve a esto, todo vuelve a servicio, todo vuelve a relaciones. No perdamos esa perspectiva. ¿Ok? Bueno, gente, saludos a todos. Miguel, por ahí que se nos unió recientemente. Maureen, Gustavo. Espero que tenga sentido lo que les compartí. Déjenme sus comentarios si tienen alguna duda, consulta, práctica o de cualquier tipo sobre esto. Y con mucho gusto les sigo comentando por ahí. Si no están en el grupo de WhatsApp, los invito a que se unan por ahí. Eventualmente tenemos conversaciones bastante interesantes. Y bueno, sin más, que pasen una semana muy tranquila. Pues ni modo, los que estamos en Costa Rica, quedarnos metidos en casa. No estoy nada contento al respecto, pero ¿qué se puede hacer? Enfoquémonos en crear clientes, enfoquémonos en servir más, enfoquémonos en crear relaciones. Eso sí se puede hacer y se puede hacer 24/7 mientras estamos en casa. Así que sigamos adelante, que sí es posible, gente. Nos vemos pronto. Chao.